en nombre de nuestro ministro, el doctor Juan Fernando Cristo, quien les manda también un saludo muy especial. Sabemos que este escenario es fundamental para construir las estrategias del año entrante. En este momento está el país discutiendo cosas fundamentales y trascendentales. No solamente lo que se está discutiendo en La Habana es trascendental, es que la paz no es la paz de La Habana. La paz es la paz de los territorios, la paz de lo que hacemos los secretarios y las secretarias en el día a día. La paz es garantizar que las mujeres puedan participar, que haya más mujeres participando en la política. La paz es garantizar que los jóvenes y las jóvenes no sean exclusivamente vistos como los grandes causantes de la criminalidad o del aumento de la criminalidad en nuestros territorios. Nosotros, desde la ciudad y concretamente desde el presupuesto participativo, le apostamos a este asunto. Nosotros, nuestro país no puede seguir viviendo este tema de la violencia desgarradora y tenemos que empezar a incidir. Y estamos diciendo, claro, si REP es un instrumento pedagógico tan importante para que el poblador común se acerque a la administración y empiece a deliberar, a concertar como lo hemos logrado nosotros, entonces ahí hay una herramienta muy importante para que empecemos a hablar de paz. ¿Cómo facilita la priorización de recursos, por ejemplo, para la restitución de derechos de las víctimas? Es un escenario ideal para empezar a bajar el tema de la construcción de paz a ese ciudadano común que está allá en el territorio, que es el que vive diariamente las necesidades y las dificultades, y con él tenemos que empezar a hablar de estos asuntos, ¿cierto? ¿Por qué vía? Presupuesto participativo, a partir de las discusiones que se dan en los planes de desarrollo local, en esas comisiones temáticas, donde ellos a diario están con la compañía de nosotros y de los técnicos, hablando y construyendo. Difícil, sí, pero hoy lo empezamos a hacer. Es una herramienta fundamental para el postconflicto, para poder atacar en el eje social lo que es la desigualdad, lo que es la violencia y la pobreza. Solamente lo podemos hacer de abajo hacia arriba, cuando haya coordinación y coherencia en la política pública. De la política pública para el departamento del Valle del Cauca, la ordenanza que ya está para la asamblea, para poder construir esa política pública, y ya no solamente es el norte del valle, sino ya estamos trabajando en el centro del Valle del Cauca. Pero asimismo ya presentamos el proyecto para la segunda fase del grupo de la zona norte del valle y la creación de la Agencia de Desarrollo Económico Local. Nosotros hoy desde la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene la dependencia de gestión comunitaria, tenemos todos unos procesos articuladores. Entonces, fuera de este, ellos pasan, cuando terminan, ellos pasan a Jóvenes por Pereira, que es un programa que se articula muy similar al que maneja, con menos plata, pero muy similar al que maneja Antioquia o Medellín. Pero ahí va todo el proceso de desarrollo con nuestros jóvenes encaminados a eso, al fortalecimiento y en el trabajo del sector en los barrios. Y con las juntas, pues también se hace un proceso similar de trabajo, de articulación, de acompañamiento, de un proyecto también innovador para nosotros, que lo queremos también presentar más adelante, es el de la mujer comunal, que es un proceso que se articula a esto, que las niñas vayan entrando, porque lastimosamente la participación en Pereira venimos en ese proceso, es muy poco en el tema de la mujer, y ahí hemos encontrado, y esto nos ha dado demostrado estabilidad en lo que queremos nosotros fortalecer. El empoderamiento, y cuando pues uno sabe que en la administración hay una cabeza, y esa cabeza está empoderada, ve en esa parte que a través de ese proceso de nuestros niños podemos cambiar, y como se dice, cambiar el mundo, pues así lo estamos haciendo en Pereira. Esperemos en unos años como medir cómo va a ser el impacto en las próximas elecciones de juntas infantiles y cómo van a ser las elecciones próximas, y ahí nosotros ya comenzaremos a mirar las cifras y el pensamiento que viene de ciudad sobre el sentido de pertenencia. El dinamizador, como les decía ahorita, es un joven entre 18 y 28 años. Primero, preferiblemente que sea estudiante universitario. Segundo, que tenga un liderazgo en la comunidad. Tercero, que le guste, pues porque ¿qué muchacho de 20 años o de 19 años se va un sábado 4 horas con un grupo de 20 muchachitos allá a enseñarles y a que le esté supervisando un profesional? Pues no. Entonces, que le guste. Ese joven es sujeto de formación, o sea, él hace un diplomado de 160 horas.
O sea, nosotros los formamos en las mismas competencias, con unos énfasis: manejo de grupo, liderazgo, resolución de conflictos. Las dos cosas más importantes de toda esta presentación es eso, las expectativas de sus comunidades, de sus municipios, señores secretarios y miembros de las alcaldías y de las gobernaciones. Porque la firma de este acuerdo trae unos acuerdos, unas implementaciones en unos puntos absolutamente trascendentales que vamos a ver, pero ese día no comienza la paz. Ese día apenas es el primer día de la implementación de un proceso que es demorado. Lo que acaba ese día sí es el conflicto. En la versión que lo conocemos, el conflicto armado termina con las FARC. Y eso implica entrega de armas, y ahí lo dicen algunos de los puntos, pero eso no es suficiente, porque si no existen unas transformaciones generales, unas transformaciones en el territorio, pues no sirve de nada, porque habrá una siguiente generación, si no son esas mismas personas o esos mismos grupos que se reciclan, y esos mismos focos de violencia generan nuevamente el mismo conflicto. Entonces no estamos haciendo mucho, y casos de esos tenemos en Colombia, y ustedes en sus regiones conocen cómo se reciclan grupos, se llaman distinto, tienen otro apellido, otro nombre, otro apodo, pero finalmente los focos de violencia son los mismos, y las razones por las cuales hay violencia en el territorio siguen estando presentes, y eso no va a permitir jamás. Segunda es esa regla de funcionamiento, hace alusión a que las partes establecieron unos mecanismos por medio de los cuales le quieren dar a conocer al país todos los avances que se hayan logrado y que se han logrado a la fecha. La segunda regla de funcionamiento es que en La Habana las partes también concertaron que están muy interesadas en escuchar lo que el país tiene que decir sobre el proceso de conversaciones. También se materializa buena parte en la página mesadeconversaciones.com.co y en otros mecanismos que ya veré. Participar en esto sí vale la pena. Que usted se tome el tiempo de diligenciar un formulario o de participar en un espacio de reflexión y hacerle llegar a La Habana, a las dos delegaciones, sus perspectivas, opiniones, críticas, propuestas, sí cuenta y sí vale la pena. Dentro de la agenda de discusión haya un punto sobre participación política y participación ciudadana, que ha producido un acuerdo que se ha denominado Apertura Democrática y que tiene la idea de hacer una apertura democrática para construir la paz, nos permite, digamos, darle un impulso muy grande y abrir una gran oportunidad para fortalecer, para dinamizar y para hacer realmente una transformación también en lo que ustedes hacen cada día en términos de participación ciudadana. El tema de participación política y participación ciudadana, si bien nosotros formalmente hacemos parte de una democracia bien consolidada, con un marco jurídico muy sólido, era un tema al que había que meterle la mano. Era un tema en el que definitivamente había que trabajar, en el que definitivamente había que hacer una transformación, porque es un tema que nos acerca casi más que ningún otro hacia el tema de la construcción de paz. El acuerdo incluye un tema de derechos y garantías para el ejercicio de la oposición en dos niveles. Uno, frente a lo que es el estatuto de la oposición, que es un estatuto, digamos, que por la Constitución debió haberse desarrollado hace 25 años, así lo mandaba la Constitución, pero pues no se ha desarrollado por distintos temas. Hay unos que no necesariamente obedecen al conflicto armado, pero una transición en la cual nosotros ponemos fin al conflicto armado y damos inicio a una etapa de construcción de paz exige necesariamente que la oposición cuente con un estatuto de derechos muy claro, porque el ejercicio de la oposición pues da control, da transparencia, da un ejercicio político más eficiente también. Entonces tenía yo en Casanare por un lado las víctimas del conflicto, que son 51.340 víctimas en este momento registradas, ¿sí? Las víctimas llorando allá a un lado, terrible por lo que ha pasado, y los victimarios allá, más víctimas que ellos, también llorando porque nadie les da una oportunidad y por todas las dificultades que pueden tener ellos. Si ellos cuentan que son en proceso de reinserción, nadie les da trabajo, porque no, yo que le voy a dar trabajo a un paraco que mató tanta gente, ¿cierto? Pero y si lo ocultan y se vinculan, entonces cualquiera dice, ese es paraco, en el momento en que lo encuentran, lo capturan, ¿sí? Y nunca va a tener otra una oportunidad. Es una situación supremamente crítica. Entonces, ¿qué hice yo viendo a unos berreando aquí y a otros berreando allá? Entonces empecé a trabajar una estrategia sin que ellos supieran, y los de aquí también tenían un proyecto de piña más avanzado, los de las víctimas también con apoyo del Estado. Entonces, ¿qué hice? Conseguí al líder de las víctimas que tenía el proyecto de piña. Yo le dije, oiga hermano, yo sé de una gente que necesita semilla de piña, entonces le interesa vender semilla. Y digo, no doctora, pero es que esa vaina es muy jodida, eso hay que certificarse, eso hay que no sé qué, pero ¿cuánto vale? Pero hagamos el trabajo, pero tal. Y empezamos a avanzar en el trabajo de certificación. Y a los de aquí le dije, oiga, ¿ustedes dónde están comprando la semilla? Uy doctora, me parece que en diciembre, antes de la Navidad, yo voy a lograr
que las víctimas de acá le vendan la semilla de piña a los paracos de acá. Sí. La participación ciudadana tenía oportunidad de generar impacto principalmente en dos ámbitos. Uno, que ya lo decía, en el tema de gestión pública, cómo a través de experiencias innovadoras y de involucrar proactivamente a comunidades y ciudadanos en el centro del proceso del diseño y de la implementación de política pública se pueden generar intervenciones mucho más eficientes y eficaces. Y dos, desde el tema de cómo logramos identificar esas soluciones que están en la base, que no vienen desde el gobierno, pero que simplemente necesitan ser identificadas y apoyadas, ya sea por el gobierno o incluso por mecanismos privados. Hay innovaciones sociales que a través de un mecanismo de mercado, volviéndose una empresa formal con un modelo de negocio robusto, pueden cambiar la vida a muchas personas. La primera sugerencia es como que pongan en marcha un proceso de gestión del conocimiento. Y esto es como algo que se puede hacer relativamente fácil, y habrá un concurso con unos criterios bien específicos para ver qué experiencias de innovación social hay en su región. Lo siguiente es, yo les invito a que revisen la posibilidad y el potencial que tiene utilizar este tipo de metodologías de innovación social en sus desarrollos de política pública. La principal amenaza que tienen los jóvenes es que tienen mucho tiempo libre y nada que hacer. Y es lo que le pasa, yo creo, que a toda la humanidad. Cuando no tienen mucho que pensar y nada que hacer, terminan haciendo locuras. Entonces logramos, insisto, convertirlos en ese gancho. Así me toca acelerar. Esta parte sí ya la alcancé a explicar. Nuestros aspectos relevantes, los positivos. Logramos fomentar esas actividades físicas y deportivas en los jóvenes, pero simultáneamente con la aceptación de optar por una formación académica. Y yo le agregaría, esto sí me voy a robar, voy a alterar los derechos de autor, yo no diría a todos los jóvenes, yo diría a la comunidad en general. Es increíble cómo, insisto, padres, primos y amigos de los deportistas fueron a estudiar. Inclusive de pronto muchos deportistas, de los muchachos que jugaban básquet, no fueron a estudiar al SENA, pero la comunidad en general sí. O sea que el impacto trascendió mucho más de lo que nosotros teníamos. Y en un aspecto negativo, colocábamos la falta de apoyo de algunas autoridades locales. Y era una recomendación que les doy a todos los secretarios que están acá. No siempre que alguien va a tocar su puerta es a pedir ayuda, la respuesta es dinero. A mí un pastor chileno me enseñó que estoy a 3 personas del milagro que necesito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo conozco a un amigo que conoce a un amigo que tiene lo que yo necesito. Sus teléfonos son poderosísimos. Y no porque estemos todo el tiempo conectados con el planeta. No solo por eso. Son poderosísimos. La administración, tiene 2 programas estrella, Todos al Parque y Barrios a la Obra. Que Barrios a la Obra es un programa también de mucha participación ciudadana, donde el ciudadano se une al Estado para construir las vías de su casa y de los alrededores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros, en el caso de Todos al Parque, la administración invierte en el parque y nosotros con el vecino llegamos con un diseñador gráfico, también con el equipo de la oficina, etc. Les hacemos una encuesta sobre qué color les gusta, cuántas personas viven en la casa, qué hace la gente de la casa. Los grafiteros les dimos una capacitación de todo el tema de cultura ciudadana, de lo que queríamos de ciudad, de cómo lo veíamos, de motivación. Y la iglesia, los vecinos del sector nos sembraron las maticas, y para la gente era, pero qué cosa tan buena, cómo están mejorando estas juntas el entorno. Luego miren acá, esto también fue, aquí esto fue muy interesante, porque miren, este es uno de los espacios residuales que mejor se mantiene. Este es el de la zapatería del señor Murillo. Este es un zapatero que está allí en este espacio residual, y resulta que nosotros, el de rojo no es el albañil, el negro es un zapatero. Entonces este señor Murillo, él es el hijo del zapatero, perdón, la zapatería Murillo está acá, es esta. El zapatero está aquí sentadito, pero no se ve muy bien, porque es que en esos días estábamos pintando, y mientras pintamos le metimos la zapatería aquí atrás. La teníamos guardada en la casa, y resulta que este sitio donde está el zapatero es el que se mantiene mejor. Entonces con él, ¿usted qué imagina? Y nos decía, yo quiero algo como Cartagena, algo histórico, tal, y le hicimos aquí un mural de Cartagena. Entonces el tipo
tipo está que no se cambia por nada, porque él siente que su espacio residual es uno de los mejor recuperados.